Efesios capítulo 1. Dice así la palabra del Señor. Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Oramos. Señor, Padre nuestro, de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por la oportunidad de estar aquí reunidos y de exponer tu santa y bendita palabra. Señor, ábrenos el entendimiento, abre nuestros corazones, prepara nuestra mente para que podamos atesorar esta palabra en nuestro corazón y podamos aplicarla a nuestra vida, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En el versículo 1 al versículo 2 podemos ver que el apóstol Pablo, como es
habitual en sus cartas, comienza saludando e identificándose a sí mismo. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. O sea, esta carta va dirigida a una iglesia en específico, la iglesia de Éfeso. Eso en el contexto inmediato. Esto también aplica a nosotros, es un mensaje a la iglesia en general también. Dice: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y luego comienza a hablarnos sobre las bendiciones espirituales que hemos recibido en Cristo Jesús. Comienza en el versículo 3 a decir: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea, está diciendo que todos los que hemos creído en Cristo Jesús, todos aquellos que confesamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos dice el versículo 4, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nos dice el versículo 4 que Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos, para que nosotros viviéramos en santidad y sin mancha delante de Él. Nos dice el versículo 5: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea, aquí nos está hablando que la causa de esa predestinación, de esa elección de Dios en la eternidad, es el amor. Nos dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. O sea, esa elección que Dios hizo en la eternidad antes de la fundación del mundo tiene su cumplimiento en el tiempo, en el ahora. Cuando nosotros recibimos a Cristo, somos adoptados y somos hechos hijos de Dios por medio de Jesucristo y lo que Él hizo por nosotros, según el puro afecto de su voluntad, porque así el Señor quiso. El Señor es soberano y escoge a quien Él quiere, cuando Él quiere, como Él quiere. No podemos cuestionar al Señor. Nos dice el versículo 6: para alabanza de la gloria de su gracia. O sea, para alabar la grandeza, la gloria de la gracia de Dios. De la gracia de Dios. Palabra importante: gracia. La gracia significa el favor inmerecido que Dios le da al hombre. Es un regalo a criaturas pecadoras que merecían el infierno y la condenación eterna. Pero Dios mostró su gracia para con nosotros y nos salvó, nos escogió en Cristo Jesús. Y por eso nosotros alabamos la gloria de la gracia de Dios. Nos dice la segunda parte del versículo 6: con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Sabe? Dios nos aceptó a nosotros. ¿Sabe? Esto puede ser chocante porque muchas veces escuchamos y hemos aprendido de que somos nosotros los que aceptamos a Cristo. Pero aquí el texto nos está diciendo que nosotros somos aceptos en el amado. Por lo tanto, es Él quien nos acepta a nosotros. Porque Jesús no busca nuestra aceptación. Jesús no está suplicando por la aceptación del hombre, sino que el Señor es un Dios soberano
que manda a los hombres a que se arrepientan. Y aquellos que se arrepienten son salvos. Y dice, en quien tenemos redención por su sangre. Otra cosa importante, somos redimidos por la sangre de Cristo. Por la sangre de Cristo somos redimidos, somos comprados. Porque como dice en Hechos, en otra parte de la Biblia dice que con su sangre Cristo compró su iglesia. Por eso es que nos dice que en su sangre somos redimidos y recibimos el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Sabe? El que nosotros hayamos recibido a Cristo, que Cristo nos haya salvado, que hayamos recibido la bendición de Dios. Dios nos ha sido un privilegio que Dios nos ha dado. Por eso es que dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, según así Él quiso, el cual se había propuesto en sí mismo. O sea que ya Dios se había propuesto en sí mismo hacer esto en la eternidad. Y nos dice el versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, o sea, en un tiempo en específico. Él se había propuesto en sí mismo reunir todas las cosas en Cristo, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, ¿en quién? En Cristo. Asimismo, tuvimos herencia. ¿Por qué? Porque habiendo sido predestinados, o sea, ya Dios había trazado nuestro destino conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Conforme, vuelvo y repito, al propósito del que hace. ¿Y quién es ese del que hace? Dios. Dios es el que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él, nuevamente vemos el énfasis en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él. Ahí vemos el cumplimiento de esa predestinación en el tiempo. Cuando nosotros oímos la palabra de verdad, ¿qué es lo que nos dice la Escritura? Y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. El evangelio de vuestra salvación, porque solamente hay un evangelio. Y habiendo creído en Él, en el momento en que nosotros creemos en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, fuisteis, nos dice la segunda parte del versículo 13, sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Saben? En ese momento, cuando creemos en Cristo, somos sellados por el Espíritu Santo. Somos pertenencia del Dios Todopoderoso. Y nos dice el versículo 14, que es las arras de nuestra herencia
hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Nos dice el versículo 15: por esta causa también yo, Pablo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, toda la iglesia. Cuando la Biblia habla de santos, viene la palabra hagios en el griego, se refiere a la iglesia. La iglesia son los santos del Señor. Y dice el versículo 16: no ceso de dar gracias por vosotros, a la iglesia de Éfeso, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, o sea, recordándome de ustedes en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Importante. Él le pide al Señor en sus oraciones que le dé a la iglesia de Éfeso espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento del Señor, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él, el Señor, os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Importante. Estas cosas se manifiestan en los que creemos. ¿Sabe? Dios alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza a la cual el Señor nos ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, que somos nosotros, los que hemos recibido a Cristo. Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. O sea, Él hace todo esto según la operación de su poder, de la fuerza de su poder, la cual, nos dice el versículo 20, operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Sabe? Cuando Cristo resucitó de entre los muertos al tercer día y 40 días después ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios Padre en la majestad, en los lugares celestiales, en el cual hoy está allí intercediendo por los suyos hasta el día de su segunda venida en gloria. Y nos dice el versículo 21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Importante. Todo lo que existe, todo principado, potestad, todas las cosas están bajo el poder de nuestro Señor Jesucristo. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Sobre todo nombre que se nombra.
¿Qué nos dice la Escritura? Y en Él hay salvación. El único nombre que fue dado a los hombres por el cual podemos ser salvos, que es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Jesús tiene toda potestad, tanto en el cielo como en la tierra. Eso fue lo que le dijo a sus discípulos luego de su resurrección. Él tiene las llaves del Hades en su mano. Así que cuando las personas van al infierno, no es el diablo el que se los lleva, es el Señor que los tira allí. Él tiene las llaves del cielo, perdón, toda potestad y las llaves del Hades. Y tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y dice, y no solo en este siglo, o sea, en esa era, 2000 años atrás, o en este tiempo. Hay otros que interpretan esto como esta época de la existencia que nosotros vivimos ahora mismo. En la Biblia también hay una parte que nos divide en este siglo y el venidero, que se refiere a la eternidad, cuando sea la restauración, la manifestación de la restauración de todas las cosas, que sea cielo nuevo y tierra nueva. O sea, hay personas que interpretan esto como el siglo venidero. En este siglo, en este tiempo, pues Jesús tiene toda autoridad. Y también en el siglo venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo. Tenemos autoridad también dada por el Señor, por medio de Él. Eso es importante, porque a veces hay personas que piensan que tienen autoridad por sí mismos. No, si usted tiene autoridad, es por medio de Él. Y la autoridad no es hacer lo que usted le dé la gana. La autoridad es lo que a Dios le delegó a usted, que es predicar su palabra. ¿Sabe? Echar fuera demonios, predicar el evangelio, orar por los enfermos. Esa es la autoridad que la iglesia tiene en la tierra. No para hacer lo que nos da la gana, ni nada por el estilo, porque eso está sucediendo. Está sucediendo. Hay personas que abusan de su puesto para hacer lo que les da la gana. ¿Saben? Vemos escándalos continuamente de adulterio, fornicación, de muchos pastores, obispos, presbíteros, diáconos, que creen que porque tienen un puesto pueden hacer lo que les da la gana. Y eso no es así. No es así. Y un día tendrán que rendirle cuentas a Dios de sus actos. Porque Dios no tendrá por inocente a culpable. Y nos dice la Escritura también, en el versículo 23, nuevamente leo, la cual es su cuerpo. La iglesia del Señor es el cuerpo de Cristo. Hay diferentes miembros con diferentes dones, diferentes capacidades, pero el Espíritu es uno solo, un solo Espíritu. Hay diferentes dones, pero uno es el Espíritu que mantiene el cuerpo vivo y con poder.